Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de taller de comunicación. Ya esta es la semana 6, vamos llegando casi a la mitad de esta asignatura. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que vamos a tratar de asimilar y de ir poniendo en práctica, porque ya es el momento de que nosotros vayamos perdiendo el miedo al hablar en público. El miedo escénico es algo que nos afecta a todas las personas que nos presentamos delante de un micrófono. Vamos a ver este tema interesante y al final vamos a dejar un trabajo relacionado al tema, cómo perder el miedo escénico o cómo perder el miedo al hablar en público. El nerviosismo o la ansiedad en el público es completamente normal. Todo el mundo que va a hablar en un micrófono y siente algo de miedo es una persona normal. Cuando usted va a presentar un discurso, cuando tiene una entrevista de trabajo, cuando nos presentamos ante un ambiente o delante de personas desconocidas, tenemos a sentir esa reacción. El miedo es un proceso de defensa, un mecanismo de defensa del cuerpo del ser humano. Entonces, tener miedo no es malo. Lo malo es demostrarlo, dejarse dominar por el miedo, dejar que el miedo nos arrope tanto que nos haga ver nerviosos o nerviosas y que incluso empecemos a sudar, a mover las manos, las piernas. Esas cosas hacen que el público pierda la concentración y empiece a mirarnos. Entonces, ahí ya el miedo es malo, pero sentir miedo es completamente natural. Recuerdo que decía el profesor Carlos Cepeda Suriel, que fue mi profesor de maestría de ceremonias, él decía, si usted al momento de pararse a hablar en público, usted, si antes de usted salir al aire como locutor o antes de empezar a dar una maestría, usted no siente miedo, entonces tenga cuidado. Probablemente usted como locutora o locutor debe dejar eso, porque usted le perdió el respeto a la profesión. Entonces vamos a pensar en eso. Sentir miedo, tener miedo no es malo. Lo malo es dejarnos dominar por el miedo. ¿De dónde viene ese miedo? Hay una patología, una enfermedad que se llama glosofobia y es muy común, más común incluso de lo que pensamos. ¿Qué es la glosofobia? Es un trastorno de ansiedad específico en el que se experimenta un gran miedo irracional, incontrolable y permanentemente a la hora de hablar en público. Lo que explicaba ahorita de que es completamente natural sentir miedo, sentir ansiedad, estar un poco nervioso o nerviosa antes de salir a hablar en público, no es igual a la glosofobia. Ese miedo natural, ese instinto de supervivencia de que, wow, ¿qué hay detrás? ¿Qué pensará la gente nueva? Eso no es glosofobia, eso es un miedo natural. La glosofobia es irracional, incontrolable y permanente. El miedo natural es adaptativo. Cuando usted va entrando en confianza con el público, se va adaptando y ya deja de sudar, deja de comportarse nervioso o nerviosa. La glosofobia no, es irracional. La gente a veces empieza a llorar, a hacer cosas que no se da cuenta que está haciendo y puede ser fatal. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este trastorno que probablemente muchos y muchas de ustedes no conocían.
La palabra glosofobia viene de los términos griegos gloso, lengua, y phobos, miedo. Gloso, lengua, phobos, miedo. Entonces, pudiéramos decir, si lo tradujéramos literalmente, miedo a la lengua, pero no es miedo a la lengua, miedo al lenguaje hablado. Ese es el término más mejor traducido, la forma mejor traducida de esta palabra, glosofobia, miedo al hablar en público, al expresarme, al presentarme. Precisamente por eso estamos en este taller de comunicación, para tratar de dominar ese miedo, los dos miedos, la glosofobia, que hay forma de superarla, y también el miedo que es más racional, más aceptable y que con la práctica se va superando. Glosofobia versus miedo. Aquí vienen estos dos términos. La glosofobia y sus características. Vamos a ver qué es la glosofobia y qué es el miedo. ¿Cuáles son esas características de la glosofobia? La glosofobia lo primero que muestra es un miedo excesivo. Ese es el primer signo de la glosofobia, un miedo excesivo. Y decíamos ya que es irracional, también incontrolable y permanente. Estas son 4 formas de usted saber si padece de esta patología, porque ya la glosofobia es una patología, es un tipo de trastorno, un trastorno que tiene que ver específicamente con el habla. Entonces, 4 formas: miedo excesivo, irracional, incontrolable, permanente. El miedo al hablar en público, o ese miedo que es completamente natural del que hablábamos, normalmente se caracteriza por una sudoración excesiva, sequedad en la boca o labios resecos, y temblor en las manos. Esas son las formas más características de ese miedo que es normal, instintivo, que es común en las personas que no están impuestas o impuestos a hablar en público. Entonces, esto es importante. La glosofobia es irracional, excesiva, incontrolable y permanente. El miedo es más fácil de distinguir porque el miedo lo vemos, usted ve a una gente que está nerviosa, usted dice, está nervioso o nerviosa, está sudando. Oh, mira. Y usted como persona que está sintiendo ese miedo, usted lo sabe porque se le reseca la boca, los labios, la garganta. Usted siente que esto se le pega. Y usted, ay, quiero agua, y le coge una bebedera y una cosa, o una tosecita. Eso es miedo. Y le cae ese temblor en las manos, que a veces es incontrolable ese temblor, eso sí, y en los pies. Y usted está como, ay, como que tiene un temblor de tierra debajo, pero eso es miedo, no es glosofobia. Entonces, ese es mucho más fácil de controlar y de dominar. Hay una lista de consejos que tomé de un portal web de especialistas que se llama Mayo Clinic. Vamos a ver estos consejos. Son una serie de consejos que están ahí en la web y ellos nos indican aquí cómo superar la glosofobia o ese miedo excesivo. Vamos a ver qué nos dicen ellos. Lo primero, y ya conocemos esto, es súper importante para usted dominar un tema. Para no sentirse nerviosa o nervioso delante del público, lo primero es conocer el tema. Si usted no conoce el tema, si no sabe de lo que va a hablar, es normal que esté nerviosa o nervioso al hablar en público. Entonces, cuanto mejor usted conozca aquello de lo que va a hablar y cuanto más se preocupe por los aspectos de eso, por conocerlo, descifrarlo, comprenderlo,
es menos probable que usted se equivoque, que pierda el hilo y que se ponga nervioso o nervioso. Conocer el tema es el primer consejo para el miedo, sea glosofóbico o irracional o sea miedo natural, miedo más ligero. Organizarse. Lo primero, usted se organiza con tiempo, planifica lo que va a hablar con mucho cuidado, la información que quiere presentar, incluyendo los visuales o los aspectos auditivos que van en esa presentación. Lo que nos pasa a nosotros, a la mayoría de los dominicanos y las dominicanas, es que dejamos todo para el final. Y cuando tenemos esa exposición importante, queremos irla a presentar, aprendérnosla, faltando 2 horas o 15 minutos para la exposición. Entonces, es natural que vayamos y estemos delante del profesor o de la pantalla o de Zoom o la red social que estemos usando, Collaborate o lo que sea, es natural que estemos nerviosos o nerviosas si no nos hemos organizado. Primero, si no conocemos el tema y después, si no lo hemos organizado, si no lo tenemos bien estructurado, que la gente diga, wow, qué organizada, qué organizado es él o ella. Eso es importante. Es el segundo aspecto para manejar este factor. Lo tercero, practicar, practicar y practicar. Y no es ninguna repetición, es que tenemos que hacerlo así. Practicar, practicar, practicar. Practique sus presentaciones completas varias veces. Hágalo con sus amigos, con su novia, con su novio, mándele, moléstelo un rato mientras estén hablando, dile, amor, ¿qué te parece esta presentación? Escúchame, por favor, y corrígeme, ayúdame, dime qué te parece que es repetitivo, dónde, qué debo mejorar, la voz, no la voz, etcétera. Eso es importante que ustedes lo hagan con sus amigos, con sus parejas o con cualquier persona que esté dispuesta a escucharlo a usted o a escucharla y que sea autocrítico, que no le vaya a decir que todo está bien, que lo ayude o la ayude a crecer. Entonces, es el tercer consejo, practicar, practicar y practicar. Cuarto consejo, visualice su éxito. ¿Qué es visualizar su éxito? Imagine que su presentación irá bien. Lo primero que tenemos nosotros que tener es una buena actitud mental. Si usted cree que todo va a salir bien, entonces le sale bien. Los pensamientos positivos pueden disminuir parte de su visión negativa sobre su actuación social y liberar algo de ansiedad. Entonces, vamos a pensar positivamente. ¿Usted cree que usted es una morena o un moreno hermoso, una rubia o un rubio hermoso, que se la está comiendo, que no hay nadie tan bueno como usted en su tema? Y la gente ve esa seguridad en usted y se lo va a creer. Hemos hablado mucho en este taller de comunicación sobre el factor de la seguridad al hablar en público. Entonces, cuando usted demuestra esa seguridad, usted está apostando a su éxito futuro. Eso es importantísimo. Respirar bien, aunque puse en la presentación y ahora lo estoy viendo, respirar bien. Es importantísimo. Hemos hablado de la respiración desde la primera clase de esta asignatura y hemos dicho que la buena dicción, la buena fluidez, la buena entonación, al final, el buen discurso depende esencialmente de la respiración, porque el aparato fonador funciona con la respiración y hemos hablado muchas veces sobre este tema. Hemos tenido un tema completo casi sobre la respiración. Una respiración profunda ayuda a aportar calma a la situación. Toma 1 o 2 respiraciones lentas, como hemos hecho en los ejercicios aquellos, y profunda antes de usted situarse en
el lugar donde va a exponer y durante el discurso. Y usted verá cómo ese oxígeno sube al cerebro y lo relaja o la relaja. Hemos hablado muchísimo de la respiración profunda, pero respirar bien es el próximo elemento. Me parece que este es el 5, ahorita lo vamos a contar de nuevo. Concéntrese en su material, es lo más importante. Concéntrese en su material y no en la audiencia, no en el público. No se esté fijando en el público. Las personas suelen prestar atención a la información nueva y no a cómo se presenta. Su público puede no notar su nerviosismo, pero si lo hace, puede incluso simpatizar con usted y le puede ayudar a que su presentación sea exitosa. Cuando nosotros tenemos una buena presentación y a veces el público nota que estamos un poquito nervioso, nerviosa, y usted a veces hasta lo puede decir así a manera de chiste, y la gente va a decir, no, está relajando, oye, dice que está nervioso, nervioso, y mira lo bien que está exponiendo, mira lo natural que le sale. Eso es importante, nosotros poder concentrarnos en nuestro material, en lo que estamos haciendo y no en el público. Cuando comenzamos a fijarnos en el público, a ver a la muchachita linda que me gusta o al muchachito lindo, ¿qué estará pensando de mí? Esos pensamientos, esas preocupaciones nos crean ansiedad y esa ansiedad al final se va a mostrar como nerviosismo. Entonces es importante que nosotros y nosotras nos concentremos en el material y dejemos de mirar a la audiencia. Un consejo en comunicación es siempre cuando usted quiera dirigirse a una persona, cuando quiera hablarle a esa persona y esa persona se sienta que usted le está prestando atención, mírela o mírelo a la frente, nunca a los ojos. También he hablado de esto en alguna de las clases de este taller de comunicación, mirar a la frente, nunca a los ojos, porque los ojos nos transmiten energía, ansiedad, paz, pueden transmitir muchas cosas, pero en el público va a haber gente de todo tipo y si nos vamos empapando de toda esa vibra que nos rodea puede ser peligroso. Lo más recomendable es que mire a la gente, nunca a los ojos, pero que la audiencia también crea que usted le está prestando atención y que está interactuando con ella. Eso es importante. Ellas necesitan sentirse parte de su público, de su centro de atención. No temas la existencia de silencios. Si pierdes el hilo de lo que usted está contando y comienzas a sentirte nervioso o nerviosa y te quedas en blanco, te puede dar la sensación de que ha pasado una eternidad, pero en realidad no es así. Probablemente lo que han pasado son algunos segundos. Es importante que ustedes no teman que haya algún silencio, porque cuando nosotros hablamos, normalmente dejamos esos silencios. Los silencios también son parte de la comunicación y de la música. Nadie hace ruido todo el tiempo. Una música no suena todo el tiempo. La música necesita silencios, pausas, así la conversación también y los diálogos. A veces si le llega un silencio, haga lo que yo hago. A veces yo lo hago en exceso, pero es porque necesito mucha agua. Yo necesito mucha agua para poder hablar y para poder vivir. Yo consumo mucha caloría, sudo mucho. Tal vez tiene que ver con mi vida pasada de medio atleta. Entonces, yo tomo mucha agua. Si usted está nerviosa o nervioso y necesita un silencio y quiere disfrazar ese silencio, entonces téngase por ahí discretamente una copa con agua, una botellita con agua y usted se toma su botellita de agua tranquilo, tranquila. A veces, no siempre, porque todo en exceso es malo. Hasta el agua en exceso hace daño. Reconozca su éxito es otro consejo. Después de su discurso
o su presentación, felicítese usted misma, porque aunque no haya salido a la perfección, seguro que usted es más crítico con usted misma que aquellos que la han escuchado. Nunca nada va a ser perfecto, siempre habrán cosas que se podrán mejorar, pero nosotros tenemos que reconocer que lo hicimos bien. En el caso de que haya salido bien, si lo hicimos mal, tenemos que ser justos y autocríticos o críticas. Tenemos que aceptar, lo hice mal, pues lo hice mal. Rodolfo, tienes que fajarte para la próxima, porque en esta, mijo, nada, no sacaste ni cero. Ponerte un cero es una pérdida de tinta. Uno tiene que ser crítico, pero si usted sabe que hizo una presentación bien, que mucha gente quedó encantada, pues felicítese, porque tal vez usted nunca había hecho eso. Es su primera vez, la segunda, la cuarta, cuantas veces sea, usted siempre encontrará que habrán cosas que mejorar, pero es bueno reconocer su éxito. ¿Qué hizo bueno? Genial. ¿Qué hizo malo? Bueno, pues trabaje para mejorar. Todo el mundo se equivoca durante los discursos y presentaciones. Ya había dicho esto. Los errores pueden, además, a usted decirle cuáles son esos aspectos que tiene que mejorar. Esto es muy normal. Lo repito para que lo tengan pendiente. Ni el profesor, ni el locutor, ni el presidente, ni el presentador del presidente, nadie va a dar un discurso perfecto. Por mucho que lo haya ensayado, después cuando usted termina va a decir, diale, pude haber mejorado eso, pero no me salió. Y ya, usted acepta y la gente le va a decir, qué bien te quedó. Y tú, por dentro de ti, sí, pero pudo haber quedado mejor. Eso es importante, que uno tenga siempre ese concepto. Saber que sí, quedó bien, pero personalmente decir, puedo mejorarlo. Y siempre el ser humano tiene que tener esa intención de ir mejorando. Consiga apoyo. Seguro que usted puede encontrar amigos o amigas, gente que trabaje con usted, que estén pasando tal vez por una situación parecida y usted se puede ayudar, se pueden ayudar mutuamente y compartir esas cosas, tratar de superar ese miedo, esa debilidad junto. Ese es otro de los consejos que dan los expertos en este portal web, conseguir apoyo. Consulte con su médico en caso ya las personas que usted sabe que eso suyo, mire, eso no tiene remedio. Pues como todo el mundo tiene un médico de cabecera, usted también puede hablar con esa persona, ese médico, esa doctora, para que le consiga algún calmante. Es bueno tomarse esos calmantes un tiempo razonable antes de hablar, porque muchos de estos calmantes afectan el comportamiento normal. A veces producen sueño, producen otros efectos secundarios que nos podrían llevar hasta olvidar el tema, hasta parecer que estamos adivinando. Los medicamentos recetados, nunca automedicados, pueden ser buenos, pero tengan en cuenta el tiempo que se lo están tomando antes de hacer esa presentación. Esto es para las personas que saben que sí, profe, que no hay forma, es que yo me pongo nervioso y que comienzo a temblar y no. Bueno, pues si usted es así, si todos estos consejos anteriores no le quedaron bien, entonces, pues usted tiene esa última opción. Estos son los consejos del portal Mayo Clinic ORG. Son especialistas de la conducta, especialistas en la conducta, específicamente en la conducta y los patrones del habla. Estas personas trabajan con este tipo de problemas, patología, de ahí hay muchos consejos sobre la glosofobia y otros aspectos de la comunicación, del habla, del lenguaje. Hay mucho que ver en este portal. Así es que les recomiendo que vayan a él, que lo conozcan, que escudriñen, que averigüen, porque decían nuestros padres
que el conocimiento no pesa. Nosotros necesitamos conocer todo lo que podamos, empaparnos de esas cosas que nos harán crecer, porque de esto se trata el camino, crecer, siempre ir adelante. La tarea de esta semana es bastante sencilla. Aquí tengo el texto, déjenme buscarlo y explicarles en qué consistirá nuestra tarea. Tenemos este manual que se llama Del miedo escénico al placer para hablar en público. Es un curso de oratoria del profesor o del señor Ángel Lafuente Zorrilla. ¿Qué vamos a hacer con este manual? Es un manual que, como ustedes verán, después de la justificación que él hace del curso, donde presenta aquí los puntos importantes, los destinatarios que tiene, el manual, la metodología que usa, Manuel, los capítulos así dividido como que muy objetivamente. Entonces, aquí están desglosadas todas esas partes, todos los temas de manera sencilla. Lo que vamos a hacer nosotros es repasar este manual, que se repasa súper rápido, 20, 30 minutos, ver cuáles son los puntos más importantes, los puntos que nos impactaron del manual, y vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo? ¿Cuál es el punto más importante? Bueno, profe, yo creo que es la singularidad del orador. Y usted dirá, ¿cómo que la singularidad del orador? No, mira, la mirada es esencial, los gestos, de todas estas cosas que hemos venido hablando aquí. Pero el profesor Lafuente le da otro enfoque. Entonces, profe, yo creo que, mire, que si comparamos, por ejemplo, a Lair Ribeiro de la comunicación eficaz con el profesor Lafuente, ellos no andan muy lejos, muy divorciados. Ellos están casi en la misma cosa. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a sacar un resumen de los puntos esenciales que ustedes ven en este manual y lo van a poner en 2 hojas. Pueden tomar más si quieren de Word y lo van a destacar. 2 o 3 hojas de Word, pueden ser 4. La van a subir a su plataforma con su nombre y su matrícula. Nombre, matrícula y 2 o 3 hojas. Un resumen de este manual, que de hecho es un tema bien resumido. Ustedes van a hacer entonces un resumen del resumen. Esta es la tarea de esta semana. Mire, profesor, la confianza y la abundancia. ¡Ay, profe, las metáforas! ¡Wow! Eso sí es importante. Como dice el profesor Lafuente. ¿Qué es una metáfora, profe, primero? No, pues usted va allí y se busca qué es una metáfora. Recuerde el diccionario, que es nuestra herramienta básica para este curso de oratoria, para este taller de comunicación. Entonces, la tarea de la semana, resumir los puntos esenciales de este manual de oratoria del profesor Ángel Lafuente Zorrilla, y usted lo va a poner ahí en 2 o 3 páginas, en 4, 5, en 6. Eso sabrá usted cuántas páginas le va a tomar resumir el manual. Yo considero que 2 páginas donde usted toque los puntos importantes y los tenga ahí, eso puede ser suficiente. Pero si usted cree que necesita más, tómese la libertad de hacer todas las que usted quiera. Para mí me basta con que usted haga 2 páginas, pero ese es asunto de ustedes. Yo por bien que hagan el trabajo, por mucho que rinda, no me preocupo. Me encanta que se trabaje con criterio, con libertad, que usted se sienta libre de abundar, de buscar información, de desglosarla a su antojo, de darle su diagramación, la forma que usted quiera. Ese es su problema. El número de letras en que se va a entregar esta tarea es Times New Roman 12. Times New Roman 12. Voy a crear la tarea en nuestra semana 6 en el aula virtual, donde
Les dejaré también el enlace a este video y donde tendrán este manual. Un abrazo, hasta la próxima semana. Dios mediante.